Muy buenos días, mi nombre es Rosenfeld Cerrato, estudiante de negocios internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. El día de hoy vengo a presentar o a sustentar el último trabajo de costos, el cual consiste en una idea de negocios de una empresa de producción alimentaria o alimenticia o producción de alimentos, a la cual le vamos a aplicar los diferentes conocimientos que hemos visto en el segundo seguimiento de la asignatura. Entonces, para iniciar, una pequeña descripción de la empresa o del negocio se llama Krusty Sandwich. La estructura organizacional está diseñada de la siguiente forma. Cuenta con un administrador, el cual hace las funciones también de cajero, y dos auxiliares de los cuales son los encargados de la producción de los sándwiches. La cantidad de vender mensual va a ser de 1.300 unidades a 7.500 pesos. En cuanto a maquinaria, se cuenta con 3 sanducheras y estufa, que ambas, los sándwiches y la estufa, son industriales. La elaboración del sándwich pues es muy manual. Un sándwich es en presentación de tipo cubano, que se sirve caliente. Ingredientes es un pan de tipo artesanal, y es un pan que también es integral: lechuga fresca, tomates, jamón de pavo, también como ingrediente adicional es un bacon, queso mozzarella y una salsa especial de la casa. Es un sándwich que se sirve caliente, el cual va muy bien pues para cualquier hora del día. Bueno, antes de comenzar con el despliegue de la información aplicada a este caso, es importante señalar de que existe una financiación de activos. En total son 70 millones, de los cuales 40 millones fueron puestos como patrimonio, como capital del inversionista, y el resto de los activos, o sea, el 30 millones, corresponden a un pasivo que tiene con el banco, el cual tiene una tasa de interés del 1%, que corresponde a 300.000 pesos. Y los 40 millones, la rentabilidad esperada por el inversionista es el 5% mensual, que serían 2 millones de pesos. Bueno, acá tenemos una hoja de costos y gastos, donde primero se detalla los materiales directos para la producción de los sándwiches. En total aquí están los materiales: está el pan, está el jamón, está el bacon, el queso, la lechuga, el tomate y la salsa. En total suman como precio unitario 1.900 pesos, y como total para las 1.300 unidades 2.470.000 pesos. Entonces aquí ya tenemos costos y gastos. En costos, total de costos serían los directos, la mano de obra directa también, que son el sueldo de los dos trabajadores que se cuenta. Está el costo indirecto de fabricación variable. Aquí tenemos señalada energía y aceite para preparar el bacon. Y el costo indirecto de fabricación fijo, el cual corresponde a arrendamiento y la depreciación de la maquinaria. En total, en costos tenemos por precio unitario 3.977 pesos, y en total 5.170.000 pesos. En cuanto a gastos, son muy pocos. Tenemos gastos 3: el sueldo del administrador, que es de 1.600.000; la comisión por venta, que sería una variable de 500 pesos por cada unidad de sándwich vendido; y los gastos financieros, que como mencioné anteriormente, corresponden a la tasa del 1% de los 30 millones, o sea, 300.000 pesos, para un total de gastos de 2.550.000 pesos. Bueno, entonces ahora sí, entrando en materia a este negocio, y le vamos a aplicar diferentes reportes o estados de resultados. El primero es el estado de resultado integral absorbente, que es el que decimos que es el exigido por ley en la contabilidad financiera, ¿sí? Donde se relacionan las ventas, el costo de la mercancía vendida,
Eso genera una utilidad bruta. A esa utilidad, que es de 4.580.000, se le restan gastos operacionales y gastos financieros, y por último el impuesto, que en este ejemplo es el 30%, para en total dejarle al inversionista una utilidad neta de 1.421.000 pesos. La pregunta aquí importante, ¿cuál es? Es saber si esa utilidad neta es buena o es mala. ¿Cómo sabemos si es buena o mala? Digamos que este informe hasta aquí llega, no tiene como una información adicional, que es allí donde entra el estado de resultados integral con un enfoque absorbente o marginal, ¿sí? Que es el segundo cuadro que tenemos aquí a continuación. Listo, entonces en ese informe, aquí podemos ver que es muy parecido, o sí, realmente pues es la misma información que tenemos en el anterior, porque la utilidad neta sigue siendo 1.421.000 pesos. La diferencia en este informe, ¿cuál es? Es el tratamiento de los costos fijos, ¿sí? Aquí vemos que están las ventas, 9.750.000, pero en lugar de relacionar costo de mercancía vendida, tenemos costos y los gastos variables, ¿sí? A esto, a las ventas se les restan los costos y gastos variables, y eso nos va a dar como resultado la contribución marginal neta, que ese término, digamos que es diferenciador este estado del anterior, porque pues no lo tiene, porque de hecho este estado de resultados integral marginal hace parte de la contabilidad de gestión, que es, digamos que no es obligatorio, no es exigido por la ley, pero sí es fundamental que los gerentes o los administradores tengan conocimiento de que esta herramienta es fundamental para la toma de decisiones, ¿sí? La contribución marginal neta, ¿cuál es? Como definición, es la tasa a la que cambia la utilidad cuando contamos con capacidad de producción y venta disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que es el dinero que entra o deja de entrar a la compañía o a la empresa por cada unidad vendida, después de restarle los costos y los gastos variables, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí en el ejercicio. A esto también le vamos a restar los gastos y los costos fijos, los gastos financieros y los impuestos, para que nos arroje al final una utilidad neta de 1.421.000, ¿sí? Nuevamente el interrogante, ¿es buena o mala? Pues eso no lo podemos saber pues aquí a simple vista. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ya se pagó el banco, que es una de las formas de financiación del negocio, y falta esa retribución del inversionista de recibir lo que invirtió al inicio de montar el negocio. Entonces, para poder dar respuesta a ese interrogante de si la utilidad neta que estamos recibiendo mensual es buena o no, es indispensable conocer ese valor que el inversionista tiene pues planteado recibir mes a mes, ¿sí? La rentabilidad esperada, o lo que llamamos costo de capital. En el ejercicio el costo de capital es de 2 millones de pesos, o sea que esa utilidad no es buena, es una utilidad que está muy mala, muy por debajo de lo que el inversionista tiene planeado recibir como costo de capital, ¿sí? Entonces es uno de las grandes diferencias que tiene este estado de resultados integral marginal si lo comparamos con el absorbente, que es el normal, ¿sí? Entonces ahí ya entramos pues a las funciones o los usos que trae este estado de resultados. El primero es conocer esa información de que si la rentabilidad, el negocio está siendo rentable o no. ¿Cómo sabemos? Pues si esa utilidad neta, ya después de pagar todos los costos y gastos fijos, variables, operacionales, financieros, realmente es lo que el inversionista esperaba, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué concepto entra? Entra el concepto de punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, hay dos formas de hallar el punto de equilibrio. Aquí lo tengo pues también bien detallado, que es uno, hallar el punto de equilibrio desde
el valor económico agregado o el valor económico destruido, ¿sí? Y 2, hallar el punto de equilibrio desde la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Bueno, el punto de equilibrio es el umbral de rentabilidad o ese nivel en el que los ingresos son iguales a los costos y gastos, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, como decía primordialmente acá, el negocio no está siendo rentable porque no está generando lo que el inversionista espera. Entonces aquí tenemos el primer punto de equilibrio desde el valor económico agregado, que digamos que no es lo que se ve en el día a día, porque en el día a día en las empresas lo que se calcula es desde acá la utilidad antes de impuesto. Pero entonces es clave saber si lo que está quedando como utilidad neta es lo que el inversionista realmente está esperando, pues, como retribución por su inversión inicial al momento de la creación del negocio. ¿Cómo conseguimos cómo se corrobora esto? Bueno, ya sabemos que el negocio no está siendo rentable, pero entonces, ¿cuánto tenemos que vender? ¿Cuánto tiene que vender el negocio para que sí se cumpla con esa expectativa del inversionista? Hay dos formas de hacerla. Uno, con la fórmula y dos, sin la fórmula. Entonces, con la fórmula, ¿cuál sería? Serían los costos y los gastos fijos más la utilidad antes de impuesto sobre la contribución marginal, el porcentaje, perdón, de la contribución marginal neta, ¿sí? Que ya la definimos. Costos y gastos fijos más la utilidad antes de impuesto. La utilidad antes de impuesto, ¿cuál es? Es igual al costo de capital más el valor económico agregado o valor económico destruido esperado sobre 1 menos la tasa de impuesto, que en este caso es del 30%. Esto nos va a dar un total de 11.004.564 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ese inversionista pueda recibir esos 2 millones que él tiene previsto como costo de capital, la empresa Krusty Sandwich debe vender un total de 11.004.564 pesos mensual, o sea, 1.467 unidades de sándwiches. Listo, entonces es uno de los usos que tiene este estado de resultados variable o marginal en la contabilidad de gestión. Bueno, eso en cuanto al análisis desde la utilidad neta, desde el valor económico agregado o destruido. Como decía también, lo que habitualmente se ve en el mercado es que se valide el punto de equilibrio desde la utilidad antes de impuesto. ¿Y para qué es esto? Es para conocer, como decía anteriormente en la definición, ese umbral en donde mis ingresos son iguales a mis costos y gastos. Aquí está la fórmula. La fórmula dice que ese punto de equilibrio es igual a costos y gastos fijos más utilidad esperada sobre el porcentaje de la contribución marginal neta, que ya también la definimos. Ese porcentaje es del 66% si lo redondeamos. Exactamente es 65,9466666. Listo, entonces aplicando la fórmula, eso nos da un valor total de 6.672.000 pesos, que es lo que quiere decir pues de que ese es el umbral donde la compañía ni gana ni pierde. Si vende menos de ese valor, ya sabe de que está en pérdida, o sea que en este valor tiene utilidad cero, o sea que tiene que vender más de ese valor para que pueda generar utilidad antes de impuestos, ¿sí? O, dicho de otras formas, vender más de 890 unidades de sándwiches mensuales. Eso sería el punto de equilibrio desde la utilidad antes de impuesto. Otro uso muy importante de este enfoque del estado de resultados es el punto de cierre. Que el punto de cierre, ¿cómo lo podemos definir? El punto de cierre básicamente es ese nivel o punto donde los ingresos cubren todos los gastos y costos que son desembolsables, ¿sí? Aquí, por este motivo, tenemos que restar los que no son desembolsables. Entonces aquí está el ejercicio.
Igualmente también está la fórmula para poder hallarla. La fórmula para hallar el punto de cierre es la siguiente. Son los costos y gastos fijos desembolsables más la utilidad esperada sobre el porcentaje de la comisión marginal neta. Aquí está resuelto. Entonces, costos y gastos fijos desembolsables son 4.400.000 porque le restamos los 100.000 pesos de la depreciación de maquinaria. A eso le vamos a sumar la utilidad esperada, pero aquí la utilidad esperada es la del punto de equilibrio de la utilidad antes de impuesto, que en este caso sería 0, sobre la contribución marginal neta, que aquí la llevamos pues a decimales, 0,659466666. Eso nos da un total de 656.517.500 pesos, que si bien se puede ver de otra forma como unidades, que serían 869 unidades. ¿Qué quiere decir esto? De que si la empresa en cuanto a punto de equilibrio estaría en 11 millones, pero si vende 6.672.000 pesos, hasta ahí sería, digamos que, el punto en el que puede pagar todos los costos y gastos que son desembolsables. Hasta ese punto tendría efectivo para hacer todos esos pagos, ¿sí? Si vende mucho menos, ya no le alcanzaría ni siquiera para generar valor al inversionista, ni para tener su utilidad antes de impuesto en 0 como punto de equilibrio, ni mucho menos para poder pagarle o para poder pagar sus gastos y costos que habitualmente paga. Listo, entonces esa es, digamos, que la definición de punto de cierre y la fórmula para poder hallarlo. Igualmente, como decía anteriormente, se puede hallar con fórmula o sin fórmula de abajo hacia arriba, aplicando deducción con regla de 3. El otro concepto que es muy claro aquí en la contabilidad de gestión es el margen de seguridad. El margen de seguridad, básicamente, ¿en qué consiste? Aquí también tenemos la fórmula. El margen de seguridad es ese porcentaje máximo en que pueden disminuir las ventas sin que se afecte este punto de equilibrio desde la utilidad antes de impuestos que acabamos de mencionar, ¿sí? La fórmula cuál es: ventas menos ventas en punto de equilibrio, o sea, acá tenemos el primer informe que las ventas fueron 9.750.000, ¿cierto? Entonces, esas ventas menos las ventas en punto de equilibrio desde la utilidad antes de impuestos, o sea, menos 6.672.000. Eso lo vamos a dividir entre las ventas totales, o sea, entre 9.750.000 pesos. Nos va a dar un total de 31,56%. ¿Qué quiere decir esto? Este resultado es un porcentaje muy bueno, o sea que es el máximo que pueden disminuir las ventas, un 31,56%. ¿Para qué? Para que no se afecte ese punto de equilibrio desde la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que los gerentes o los administradores siempre traten de que este porcentaje sea mucho mayor, porque entre mucho mayor pues no va a haber tanto riesgo en cuanto a la afectación del punto de equilibrio. En la guía pues del trabajo se planteaba una pregunta donde decía que si la empresa disminuía en un 10% los costos fijos, ¿cómo cambiaba el margen de seguridad? Pues evidentemente los costos fijos quedarían en 2.160.000 pesos. ¿Y cómo cambiaría? Pues la cambiaría para mejor, porque de hecho es una de las formas en que se puede mejorar el margen de seguridad. Se mejora el margen de seguridad disminuyendo el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio se disminuye de esta forma, disminuyendo los costos fijos también. Entonces sería ayudar a que ese porcentaje sea mucho mayor para que haya mucho menos margen pues de que se vea afectado el punto de equilibrio desde la utilidad antes de impuestos. Y finalmente, otra de los usos del estado de resultados integral con el enfoque marginal
es la planeación de utilidades, ¿sí? Porque si bien sabemos si la utilidad neta, cumple con las expectativas del inversionista, también podemos conocer cuál es nuestro punto de equilibrio para saber ese umbral en el que la compañía ni gana ni pierde. Conocemos ese punto de cierre donde sabemos hasta qué punto podemos pagar los costos y gastos desembolsables. El margen de seguridad es el porcentaje importante para conocer el máximo, el porcentaje máximo en que pueden disminuir las ventas sin que se vea afectada el punto de equilibrio. La planeación de utilidades aquí es también muy clave porque hoy día pues las compañías se esfuerzan o digamos que trabajan día a día para generar crecimiento, para crecer en todos los sentidos. Entonces es un método muy importante para que se programe una utilidad mucho mayor. Aquí en el ejercicio que tengo propuesto es una utilidad de 4 millones de pesos para nuestra empresa Krusty Sandwich. Entonces, igualmente, está la fórmula o lo podemos hacer sin fórmula, de abajo hacia arriba con regla de 3. La fórmula sería costos y gastos fijos más utilidad esperada sobre porcentaje de la comisión, de la contribución marginal neta. Eso nos va a dar 4.400.000 más los 4 millones de lo esperado, para un total de 8.400.000 sobre el porcentaje, para que nos dé un total de 12.737.565, que es lo que deben vender para poder alcanzar 4 millones de pesos en utilidad antes de impuestos. Listo, entonces ya aquí ya hemos terminado con el análisis. Ya para finalizar aquí tengo las imágenes pues como evidencia de que sí se hicieron las muestras o el muestreo de los sándwiches. Aquí la presentación pues no es como la que se tenía pensada, porque es un sándwich tipo cubano, más largo, más cargado, y no las pude llevar pues a la clase porque la hice desde el sábado, profe. Entonces la hice desde el sábado porque pues como la iba a hacer solo, no tenía cómo comunicarme con esos muchachos. La hice con tiempo para no estar corriendo después, entonces no pude llevarlas al salón. Aquí está pues el producto terminado, los ingredientes listos para hacer la preparación, y aquí pues yo preparándolas. Listo, profe. Entonces era la parte o la idea pues de negocio que yo había hecho para la aplicación de los conocimientos. Espero pues de que cumpla con los requisitos del trabajo, y pues ya finalizado. Muchísimas gracias.